Buenos días, hermanas y hermanos de Latinoamérica. De acá de Salta, Argentina, Gabriel, con palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de las 4 claves para hacer la voluntad de Dios. Muchas veces tomamos decisiones o hacemos cosas que no son la voluntad de Dios. Y hoy Dios nos va a enseñar a través de estos 4 pasos cómo hacer su voluntad. Primero, el primer paso es leer la Biblia. Qué importante meditar en la palabra de Dios. Medite en ella, encontrará la voluntad de Dios. A través de la palabra de Dios, Dios nos va a hablar, Dios nos va a enseñar cuál es el camino que debemos de tomar. Muchas veces tomamos esas decisiones por nuestras cuentas, por nuestros impulsos, emociones, pero Dios hoy nos habla que el primer paso es leer la Biblia. Y vamos al libro de Salmos. Libro de Salmos 119, capítulo 119, versículo 105. Y dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre de Jesús. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Palabra de Dios. Que la palabra de Dios, al leerla, al meditar en ella, es lumbrera, es lámpara, es la lumbrera de nuestro camino, es la luz de nuestro camino. Al meditar en el primer paso en la palabra de Dios, vamos a iluminar nuestro camino, vamos a entender lo que Dios quiere hablar a través de su palabra. La palabra de Dios nos guía en el nombre de Jesús. Alabado sea nuestro Dios. Segundo paso para hacer la voluntad de Dios. Ore y pida a Dios sabiduría para tomar decisiones. Qué importante es orar, qué importante es clamar a Dios. No en el momento que estamos pasando mal, sino que siempre estar orando, como lo hacía el profeta Daniel, mañana, tarde y noche. Él oraba a Dios en el nombre de Jesús. Orar es importante, porque a la palabra de Dios en Filipenses, el apóstol Pablo nos decía así, en el capítulo 4, versículo 6, decía así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Que no hay que estar afanados en el problema, en la situación, sino que sean vuestras peticiones delante de Dios. Al orar nosotros ponemos el problema, la situación, la escasez que estamos pasando, y en toda oración y ruego con acción de gracia, ir con gracias delante de la presencia de Dios e orar, y esa es el segundo paso que Dios nos enseña. Primeramente, el primero, leer la palabra. Segundo, orar. La oración nos conecta con Dios, directamente con Dios. Tenemos una conexión con Dios sobrenatural. Podemos hablar, encontrarnos con Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa, dice en Filipenses 4:7, sigue hablando el apóstol Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué importante transformar, que es el tercer paso, la mente, transformar nuestra mente. Y acá Pablo dice, trae paz en nuestros pensamientos. Qué importante, porque acuérdense en que todo empieza en la mente, el pecado empieza en nuestra mente. La fidelidad de Dios comienza con nuestra mente, porque nosotros con nuestra mente pecamos, con nuestra mente pensamos, nos desviamos muchas veces, pero acá Dios nos habla en Filipenses 4:7 en el tercer paso, que es transformar nuestra mente. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estaremos en Cristo Jesús pensando, alabando, orando, meditando en su palabra. Satanás, acuérdense en que hizo en Eva, así para que tomara decisiones equivocadas. Fue a su mente. En su mente entró él y habló contra ella. Está en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 4. Y dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí Satanás entró en su mente, dominó la mente de Eva y ella pecó. Por eso, qué importante el primer paso orar, qué importante el primer paso meditar en la palabra, el segundo orar y el tercero renovar nuestra mente en el nombre de Jesús. Transformar la mente y transformar nuestra mente a la voluntad de Dios. Acá en Romanos
capítulo 12, versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformar nuestra mente. ¿Quiere conocer la voluntad? Transforme su mente en el nombre de Jesús. Es un paso muy importante esa transformación de nuestra mente. No nos conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Qué importante transformar nuestra mente para saber la agradable voluntad de Dios y perfecta. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Transforme su mente. Así que el primer paso es meditar en la palabra, segundo, orar y después transformar nuestra mente. Y el cuarto paso es saque tiempo para escuchar a Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Qué importante entender lo que Dios nos habla. Dios escucha por medio de la oración. Él nos escucha a través de la oración. Hablamos con Dios cuando oramos realmente. Nosotros hablamos con Dios en la oración. Y nosotros escuchamos a Dios cuando meditamos en su palabra. Qué importante meditar y orar en la palabra de Dios, porque cuando meditamos en su palabra, Dios nos habla en el nombre de Jesús. ¿Quiere conocer la voluntad de Dios? Leamos la palabra de Dios, oremos, pidamos a Dios sabiduría, transformemos nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Demos ese tiempo para hablar a solas con Dios en el nombre de Jesús. Esta es la palabra de esta mañana, que Dios nos enseña cuáles son los pasos para hacer la voluntad agradable de Dios. Lo que Él quiere que hagamos en este tiempo, que es meditar en su palabra, orar, pedir sabiduría, transformar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Es una transformación que nos lleva a escuchar a la voz de Dios, que nos lleva a entender la voluntad de Dios que debemos hacer en todo este tiempo. Así que te bendigo en el nombre de Jesús, y quería dejar este pequeño testimonio. Recuerdo cuando fui llamado a las misiones, oré, medité en la palabra, transformé mi mente y realmente le pedí sabiduría a Dios. Y Dios, al tener ese encuentro con Dios, Él fue que en estos 6 años me mantuvo de pie. En estos años, cuando Dios me decía, tienes que salir, salía, tienes que quedarte, me quedaba. Hubo ocasiones que hubo ese pequeño quiebre en que quise hacer las cosas a mi manera y me fue mal realmente, pero Dios se dio cuenta de que cuando volví a orar, cuando volví a meditar en la palabra, cuando empecé a consultarle qué hacer, por eso recorrí todas esas naciones, por eso pasé por esos lugares que pasé, conocí tanta gente, y por eso hasta el día de hoy sigo meditando, sigo orando y sigo renovando mi mente en el nombre de Jesús para hacer la agradable voluntad de Dios. Muchas veces tenemos la negativa de mucha gente que quizás no entienden los propósitos de Dios. Dice que será entendible las cosas de Dios, pero en este tiempo Dios sigue hablando de que debemos continuar con las misiones, que debemos de andar en su voluntad agradable y perfecta en el nombre de Jesús, para ir en busca de esas almas para el reino de Dios, para llegar a esos hogares que están quebrantados, que están destruidos, para dejar una pequeña porción de la palabra de Dios. Mañana vamos a hablar sobre el Arca de Pacto, que estuvo 20 años en un lugar y no supieron aprovechar y no pasó nada. Y después se retiró el Arca de Pacto a otro hogar 3 meses. Y ahí en esos 3 meses Dios hizo, porque supieron meditar en la palabra, supieron orarle a Dios y supieron las personas que realmente estaban en ese hogar lo que había llegado a su hogar, que era la bendición y la gloria de Dios. Por eso, amada y amado, joven, hoy es importante hacer la voluntad y agradable de Dios, la voluntad de Dios, meditando en la palabra, orando, renovando nuestra mente y andando en la voluntad perfecta y agradable de Dios. Así que te bendigo, que tengas una bendecida mañana en el nombre de Jesús, y como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no vivo yo, Cristo vive en mí.